Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a The Expanse, a Telltale Series. Vamos a probar este juego en Xbox Series X, un juego que, como bien podéis deducir por el título, ya sea por el de Telltale Series o el The Expanse. Sabéis que hay una serie que se llama The Expanse, ¿vale? Escrito. Y este juego es un prólogo de esa serie y está hecho por Telltale, ¿no? Que son los mismos desarrolladores de la saga de Walking Dead, The Wolf Among Us, hay un par de juegos de Batman, Tales from the Borderlands, creo que hicieron también unas historias como de Minecraft, ¿no? Un par de juegos como de Minecraft y tal. Tengo que decir que argumentalmente esos juegos están guapos, ¿vale? Pero realmente son películas interactivas. Veremos a ver qué tiene de película y qué tiene de videojuego, porque no lo sé realmente. Es como a lo mejor son capítulos, igual, tiene 5 episodios. De momento creo que hay 2 nada más, por lo menos a mí se me han descargado 2. Y tengo que decir que voy a hacer este vídeo gracias a un código que me han proporcionado del juego para que lo muestre y vea, bueno, de unas impresiones aquí de lo que me parece. Vamos a verlo. Nueva partida. La paradoja del arquero, el frío vacío. No, este lo voy a borrar, si es que no he jugado nada, si es que simplemente le he dado a Start y he dado para atrás. Sí, vamos a borrar esto. Ahí, ranura actual. No he llegado a ver ni siquiera el principio del juego. Hostia, qué subtítulos de mierda, cabrón. Las provisiones empiezan a escasear, los ánimos están por los suelos y el capitán del Artemis está a punto de aprender las consecuencias de defraudar a la tripulación en el cinturón. No me gustan que se coman trozos de las letras porque hay veces que me... Vale, estos son Artemis, saqueo y uno cerca de Júpiter. Vale, estos subtítulos mola, estos sí. Vamos a ver. Oye, gráficamente hay una evolución respecto a los otros juegos, ¿eh? Me falta jugar el último del Borderlands. Nos van a echar al espacio, no jodas. Pues muy bien. 8 horas antes. Let's celebrate. ¿Cómo se carga la textura? Our last mission. I've heard that before. This is the one. By the end of the day, all of us are gonna be fucking rich, but mostly you and me. Bueno, gráficamente es discretito, no lo vamos a negar. Parecía que había visto una evolución, pero es poca. The UNN Shinabi dropped off the map less than a week ago. No distress call. Those UNN pricks never come out this far unless they're carrying something special. Aren't you one of those UNN pricks? Easy. If I'm still one of those UNN pricks, then you're still an OPA traitor with Anderson Dawes' bounty on your head. But the past is the past. The past is the past. Why didn't you take it? The bounty. I knew you were worth more. Anybody who could piss off someone that dangerous must be pretty fucking valuable. Joder, cualquiera capaz de enfadar a alguien tan importante. Anderson Dawes is a gangster and a killer. It's not hard to piss off a man like that. Well, his loss is my gain. Just want to make sure you're not having second thoughts about our deal. No, come on. We're equal partners. We pay the crew, the costs, and the overhead. The rest is 50-50. You and me. We've got a good thing going here. Nobody fucks with you, which means nobody fucks with me.
And hell, if this score is what I think it could be, you've got the deal of the century. Now drink. Venga, sí, nos bebemos el whisky, ¿por qué no? Yam sang, or whatever the fuck you people say. Close enough. Yo es que The Expanse no la he visto, ¿vale? La serie, supongo que tendrá referencias y tendrá cosas. Evidentemente, si es una precuela y pasa en el mismo universo todo, pues los fanáticos de la serie, a los que les guste y demás, este juego les gustará más, supongo, ¿no? Como todo en esta vida. Time to rally the crew for Cox's last mission. I should start by briefing Khan. Vale, tenemos un control tradicional, cosa que en los juegos de Telltale, pues... normalmente es un poco del estilo de... apenas podemos mover el personaje, ¿no? Yo me acuerdo de los de Walking Dead, que empezamos en el primer juego pudiendo mover un poco al personaje y tal, y después simplemente era una historia en la que veíamos, decidíamos y ya. Vale, de momento pues una jugabilidad bastante tradicional. Khan, new orders from the I captain. know. He already sent me the coordinates. ¿Qué voz tiene? Captain thinks that this could be... Last score we'll ever need. All of a century. I got the pep talk from him. ¿Es que es un viejo? What's our ETA? It depends On what? on how long you plan to waste my time. Cabrón. Es una tía. Oh dear. I made the lackey upset. Forgive ¿Es una me. tía, seguro? Parece que sí, pero no lo sé. Ah, cielo, la lacaya se ha molestado. Discúlpame. Esta tía es una... o tío, es que no sé qué coño es. Bueno, esta persona es un poco hija de puta, ¿no? Te trata como una mierda. ¿Somos cabrones o lo dejamos pasar? Le doy su merecido. Parece que no somos el típico, la típica... Call me that again. We're nearly there. The debris field is massive. It'll take me a minute to navigate. No parece la típica tía que le puedas... Flew that ship to Joder. hell and back. I should check the command console for more information on the Ushinabi. She's been chewing on that same cigar for weeks. ¿Cómo? ¿Eso qué es? Don't touch my shit. Oh, sorry. Don't touch my shit, sir. I assume this is Khan's husband. It's the Vale, sí, es una tía. Una tía. Es que no me quedaba muy claro al principio, ¿eh? ¿Qué coño era eso? Aquí hay cosillas, sofá de impacto, a ver. Wouldn't want to do a high G burn in one of these. It's bad enough with the juice and the cushy chair. Me he dado cuenta que cuando piensa, Haven't had to shoot much. se oye como con eco, ¿no? The PDC's fully stocked. Just in case. Vale. As the XO, it's my job to make sure the ship and its crew are in order. I keep a log on the ship and on our scavenge missions. Vale, información de la misión. Esta es la misión, ¿no? Nombre de la nave... Ursanavi, tipo de nave armada de las Naciones Unidas, clase Leónidas, ubicación órbita de Júpiter. Especificaciones de la misión: entrar a la nave, escanear la zona y volver con todos los objetos de valor. Riesgos posibles: no se sabe por qué la Ursanavi estaba en esta zona, ni por qué nunca enviaron una señal de socorro, lo que sea que provocara su naufragio a piratas o fuerzas marcianas. Puede seguir cerca. Tripulación, bueno, pues todos esos que estarán muertos, supongo. Registro de Dramer. El de la Urashinabi es un naufragio reciente. Si la información de Cox es buena, es muy probable que las Naciones Unidas envíen otra nave para investigar la pérdida de una de las suyas, pero podrían tardar semanas. Cox se pasa de optimista, como siempre, pero puede que haya algo valioso a bordo. Vale, el registro de la Artemis. Esta es la nave en la que estamos nosotros, ¿no? Dice, y este es lo que decimos nosotros de esto, en el registro de Dramer, que somos nosotros, supongo. Dice, Cox ha juntado una tripulación interesante. Los gemelos Arlen y Ryan son los únicos que provienen del cinturón. El resto viene de los planetas interiores. Maya de Marte, Virgil de Luna y Khan y Cox de la Tierra.
Ningún intereño habla de por qué está en el cinturón. Pero no me sorprende, nadie se hace saqueador porque las cosas vayan muy bien. Vale, informa a los hermanos, informa a Birgit. Pues vamos a informar a los hermanos, ¿no? ¿Eh? Hemos desbloqueado otra mierda, seguro aquí, ¿verdad? Ah, sí. Esto diagnóstico. La Artemis es mi tipo de nave favorita. Desde lejos parece un saltarrocas destartalado, pero una vez que entra, ves lo bien cuidada que está. Es la única forma segura de viajar al cinturón, donde los piratas disparan a cualquier cosa que brille. Pensaba que la Artemis tendría una ingeniería de primera, pero Maya solo lleva un mes a bordo y según Arlen, Cox despidió al último ingeniero hace 2 años. Tendré que mirar los registros de mantenimiento para ver quién impide que esta nave se caiga a pedazos. Vale. Está guay esas mierdas, ¿no? Que te van, digamos, desarrollando un poco la historia y tal. Vamos a usar la escalera para ir a otro sitio. Vale, estamos aquí. Vale, una jugabilidad bastante tradicional, ¿eh? Podemos correr y todo. Arlen said he put all this away. What was it, 3 days ago? Lazy jetman. Podemos correr y todo. Tiene una jugabilidad muy tradicional. Ship's diagnostics always come back good. The Artemis isn't much to look at, but she's built to last. Es duradera, sí, es dura la nave. ¿Y hay algo? No. Por aquí podemos ir a algún sitio. Cubierta de tripulación. ¿Y aquí qué coño hay? Oficina del capitán. Cox needs to get his beauty rest. Esta es la oficina del capitán, vale. Donde hemos estado antes. Vale, por aquí. Ha hecho ahí algo raro, ¿verdad? Ha hecho como una especie de brillo blanco. Vale, nuevo registro. Eso luego para leerlo en esta sala de... I used to suit up in the prep room with everyone. But I've seen Arlen's and Rayon's asses enough for one lifetime. Now, I keep my vac suit in my room. Vale, el traje de vacío. Por lo menos ahí no podemos entrar. Vale, es donde se cambia la tripulación, ¿no? Vamos, por aquí. Es grandecita la nave, ¿eh? Pensaba que iba a ser más pequeña. Si te pierdes, pulsa R para activar un marcador de dirección. A ver. ¿Cómo? Ah, vale, mira. Es por allí. Maya has a plan for this meditation session. She's going to bring her makeup kit and wait until Virgil gets into a deep trance. Then go to town on him. I may have to watch. Sí, vale. Es aquí, ¿no? Sí. Virgil. Virgil. Exo drummer. Usually medics only know enough to plug that thing in and rig up the morphine dispenser. Well, I took a course in autodoc repair during my residency. Useful for work outside the medical system. Este es el médico, It's supongo. been giving me abnormal readings since series, but I finally know why. The laser crystal's badly occluded. Maya puede arreglarlo. This looks like the kind of job that Maya would kill for. While Miss Castillo can no doubt install a new crystal, I'm afraid we'll need a new one first. I can only imagine what ancient welding equipment the captain dug this stone out of. But we'll need a high-quality gem for surgical work. I assume you didn't come here to talk about crystals. No, de la misión. We have a new target. What is it this time, El Dorado? The Fountain of Youth? Let me guess. The Falcon Horde of Venus? The UNN Urshanabi. Cap believes there's something valuable on board. Something special. Do we want to invite that kind of attention? We'll be fine. In and out. No games. I'll monitor any data you send back, and I'll be here to patch anyone up, should it come to that. Perfecto, ya hemos hablado con él. Ya sabe de la misión. Informa a los hermanos. Aquí tiene When mierda. Cox recruited me, a big selling point was the med bay and the medic.
not something you see on most scavenging ships. Should I be concerned that our medic thinks we need this many La prosthetics? prótesis. Does he know something I don't? No one on this ship likes to talk about their past, but Virgil is a real mystery. Ahí Only duele, no Cox sé. knows his deal, and he's not saying. We never have enough supplies, but Virgil always seems to make do. Any other medic, and I'd assume he spent the day napping in this, but not this medic. Where do I look for a replacement crystal? Aside from medical, high-end navigation or communication systems use them as well. Por allí, ¿no? I wonder what angry pilot could have written this. Al que robara mi salsa barbacoa te encontraré. Están haciendo algo aquí, se oyen ruidos. Excuse this time. You not getting enough sleep? You need some aqua caca, huh? Guacaca, ¿qué Let me coño? go. It just fell, okay? What I tell you? Tinsha, you stupid prig! Quit fucking up! Hey, boss man, make him stop. Shut it, Tokaka! Enough of this, Falota! And you wonder why I have to treat you like Maliwala. Tu tía es dura, en realidad. Listen up. Nah, fuck that. I'm tired of rooting around in the dumpster for that. Dicen palabras raras, es como si fueran del mismo sitio, ¿no? He said, give me 3 months, and you never have to work again. He said, This the next job. And he the boss man. The Bossman es el jefe, supongo. Bossing everyone around, only this time no dolls to keep you on the leash, yeah? This isn't serious. On the ship, I'm the XO. Shit. I was only fucking with you, Copang. A lo mejor no tenía que haberle pegado, me ha echado una mirada que no me ha gustado. El otro cabrón se ríe. Sí, hijo puta. Maya is making an effort to learn some Belter words, and Arlen is trying to help. Sí, las frases típicas de... Qué puta, Frigorífico. So far, none of the biomass that's gone through this recycler has been a crew member. I consider that a win. Supplies are always tight on long jobs, but we're running low on even the basics now. Arlen is right, that Rayan can't keep his shit from breaking. It only makes my job harder. Nothing like fresh herbs and spices to go with dried kibble. Qué asquerosidad. Never fancy. Parece vómito de perro, My tío. stomach still turns when I look at this mush. Buh. Qué puta guarrería. Vale, pues vamos para allá. ¿Qué hay que hacer? Ponte el traje. 5 minutes, drummer. Will Sí, do, sí, sí, boss man. vamos. Headed back to my room to suit up now. Esta es tu habitación, ¿no? Bueno, esto es como... Ah, vale, aquí hay diferentes habitaciones, ¿no? If he doesn't secure that thing before we come out of trust, we'll all be finding pieces in our beds. Again. I told him he couldn't wear OPA symbols for the sake of crew unity. So instead, he displays it here, like a petulant child. Estos son los gemelos, ¿verdad? Uno de ellos. R, Morozov y el otro.
a Morozov. Ese es el capullo, creo yo. Esta es Catherine. I bet she sniffs that box before she goes to bed. Es la vieja, ¿no? La... Bueno, no lo sé. No lo sé. Ese somos nosotros. Y este es M. Castillo. ¿Quién pollas es este? Somehow I am not surprised to learn that my Ah, Maya. copy of Maya a Castillo. manual by her bedside. Y bueno, no lo voy a leer ahora esto, ¿vale? Pero... Un manual de la nave. Maya fits in well for her first time in the belt, despite whatever philota this book taught her. ¿Vale? I never thought I'd get along with a Martian Marine. But Maya hates the MCRN almost as much as I do. Bueno, vamos a nuestra habitación, que es esta. I got a lot closer to a captain's chair than I would have expected. And a lot further away from anything else. Dawes gave me everything. A job, a purpose, a community. Until he took it all away. Even with everything he's done to me, I would never turn Dawes into UNN forces. Took every yen I had to get off Ceres without Dawes or Star Helix noticing. Never had time for dating on Ceres. Now I've got plenty of time and no one to date. ¿Quién coño va a querer una cita contigo? Joder, si eres una loca. A little token of my childhood on Ceres. Each time it gets another crack, it reminds me of that shit heap even more. Eres un planeta, supongo, ¿no? Vamos a ponernos el traje. Where are you going to go, Kamina? Huh? Anywhere but here. With anyone but you. Hate me all you want. You are many things, Beltaloda, but you are not a traitor. You love your belt. And right now, Belt is me. Se acuerda, ¿no? De algún hijo de puta con el que estaba antes. Pero es que yo no sé si este personaje o alguno de los personajes que salen luego salen en la serie o no tengo ni puta idea. Porque es que no he visto ni un capítulo, ni uno, ¿eh? Ni un capítulo. Vamos a ver la misión esta de ir a la nave, a ver qué tal. ¿Esta quién es? Busy. You're late. Quit tinkering and get your helmet. Ah, Maya es esta, joder. Me creí que era la vieja. No, es esta. Typical Martian, with the mouth that only knows how to kiss ass and spew caca. Tom. I already beat Arlen's ass today. Guess Virgil can handle one more patient. Son lesbianas, ¿verdad? Vale, los Quick Time Events. Ya no sé si son lesbianas o que son muy buenas amigas, ¿no? No sé, no sé, tienen un rollito. Tienen un rollito ahí. Catch me first. Da bastante tiempo los Quick Time Events, a no ser que esto sea como una especie de tutorial y luego salgan a la velocidad del rayo. Vale, es Khan, no Maya. Khan es la tía. Hostia, ¿eh? Come on. Let me hear it. You got me. Tienen cara que dan miedo, joder. Finally. La risa que tiene esta me da miedo. Oh, uno. You were kicking my ass for a minute. I thought you had me again. That was a good move. Kind of a cheap shot, though.
If it was a cheap shot, I would have smashed your brittle belter bones against the ceiling. Don't believe everything they taught you in the Martian Navy. My bones are just as strong as yours. I didn't believe a single thing they taught me at that fascist brainwash factory. That's why I'm here with you, brittle bitches. Tienen un rollo un poco raro, ¿no? Entre las dos. No sé, a ver qué nos depara. ¿Qué nos depara el futuro, no? En el juego, a ver la relación que tienen. Breaching the airlock off the bridge. Once we're in, we are going Holy shit, Io! Usually Io is covered up by these dust streams that fire off from its poles after volcanic activity. But it's clear as day. ¿Qué con las colonias de la Tierra? It looks like any other moon, pale and lumpy. Don't you talk about her like that. She's a beautiful volcanic goddess. I usually only look for what could kill me out here. But it's nice getting to see it through your eyes. Even if they're the eyes of an inner who doesn't know her ass from her oxygen valve. You mean an inner who pile-drived your ass into a ceiling, right? Let's head out. Just remember to... Woohoo! A la nave. Ahí va. Este es uno de los gemelos, ¿no? As I was saying, remember to keep your weight back when you land. Still, not bad for an inner who's barely been in the belt for a month, eh? Reminds me when Rayon and I were learning to spacewalk. One time, he crashed right into the hull and shit his vac suit. Shut it! Kuya! Whoa! Se cagó en su traje. Open, Exo. Good. Let's see what we have in here. Vamos a ver. Las cargas son lentitas, ¿eh? No hay muchísimas, pero cuando pasamos de una zona así y tal, hay una carga bien hermosa. A no ser que se haya quedado pillado esto y no cargue. Vale. Aquí va a pasar algo malo, ¿eh? Muy malo. Aquí va a morir alguien. Me lo estoy viendo venir, ¿eh? Va a pasar algo bastante malito. Fucking table scraps. Ah! Fuck! ¿Qué coño? Cabezas. Yo, Baratna. She's crazy. Just breathe. Keep your head down. It's okay. Now say puke in your soup, eh? That you won't choke to death on your own sick. Son cabezas cortadas, todas. ¿Por qué? Enough. Whoever put out this welcome gift for us is long gone. And they left behind a big-ass ship that must have some valuables still on it. So get scavenging. You all have your orders. Hurry up and do your job so we can get back home.
Ah, vamos. A buscar mierda. Que pueda robar y vender. Pero no da buena espina, ¿eh? No da buena espina, la verdad. Cabezas, mírala, mírala. Mira la cabeza ahí. Ooh. If I stare at these too long, I might be the one throwing up in my soup. Están todas puertas encima en fila, ¿eh? Mira, mira, mira esa. La ha pegado con la mano. Esto lo podemos ver aquí. O aquí. Ah, sí, mira. Vale. It's not like the pirates took down some creaky old ship. This thing was practically brand new. Sí, claro, sí, ya sé, para saber dónde coño hay que ir, por allí. I've got an intact QPU here. Nice find. Creo que podemos subir por la pared, ¿verdad? Sí. Mola el tema de poder ir por las paredes, ¿eh? No hay gravedad, coño. Tenemos una especie como de traje que nos pegamos al suelo. Scrap metal wiring. If we can use it or sell it, it goes in here. No hace falta correr. Pirates tore this place apart, but pirates aren't scavengers. Hostia, despegar. Espérate, que podemos despegar. Si hay sangre aquí. Keep an eye out for trouble while you're setting up the containment vaults. You ever cut anybody's head off, Ixo? Back when you ran with Dawes? The OPA isn't a bunch of savages. We know. They still get the job done, though. Way I see it, too many Inyas walking around with their heads still on. Looks like the crew didn't surrender their heads to the pirates without a fight. Vaya, vaya, vaya. Podemos volar, ¿verdad? Sí, nos lo está poniendo. ¿Dónde dice que hay que ir? Por ahí. Míralo, míralo. Podemos despegar. Combros. Doesn't look like a typical pirate attack to me. I agree. Maybe they were looking for something big and couldn't find it. Left the heads to try and scare off anyone else. Makes sense. Especially if they thought other people might come looking. Could be. The scuttlebutt around the Urshanabi has been pretty loud. There must have been one hell of a battle here. Ah, vale, que podemos rotar. Hostia. ¿Y si pulsamos otra vez, caemos? No sé cómo caer. Supongo que lo explicará. Ah, vale, para subir y bajar, joder. Vale, es para subir, ¿no? Ah, mira, para pegarnos otra vez. Oye, mola esa mierda, esa mecánica, ¿eh? Está guay. Es un juego de Telltale, pero... Quiero decir... Tiene una jugabilidad más... Yes! Gimme, gimme!
más clásica, ¿no? Nunca habíamos tenido tanta jugabilidad en un juego de Telltale, a mí no jodáis, ¿eh? Eran escenas, decisiones, no jugábamos nada prácticamente, sobre todo en los últimos, ¿no? Al principio, cuando salió el primer The Walking Dead, sí que jugábamos un poco, nos movíamos en algunos sitios, o el de Wolf Among Us, que nos movíamos, pero muy poquito. En el Tales from the Borderlands creo que no nos movemos ni una puta vez. The brass always hoards the best shit. Let's hope so. Vamos para allá, estamos en el despacio, ¿eh? Hostia, qué guapo, ¿no? Allí podemos ir también, joder. Ah, que hay misiones secundarias. Encuentra un nuevo cristal láser. Y podemos ir allí. Espera. ¿Podemos ir allí? Sí, podemos ir donde nos salga de los huevos. Uy, Dios mío, qué guapo. Vamos a ir aquí, ¿vale? Esta zona es... A lo mejor por aquí hay un cristal, ¿no? Porque por aquí no es. Gente sin cabeza. While I hunt for valuables, Arlen and Rayan are back there, grabbing every piece of scrap metal they can pry away. How's the search going? Not much to find in this sea of caca. You? Haven't found much so far. You hear that, Baratna? Exo got the easy job inside, and she still can't find Folota. Oh, it must be so hard for you, finding sheets of metal on the hull of a ship. On this wreck, yeah. So much PTC damage. It's nothing but holes. While I hunt for valuables, bueno, sí, Arlen and Rayan ahí are no back puedo there, pasar. grabbing every piece of scrap metal they can pry away. Hemos salido por otro sitio, ¿no? ¿Y allí? Hostia puta, es que es gigantesco esto, ¿no? Encuentro un nuevo cristal láser. Pero claro, es que eso no me lo marca. Estaría guay que lo marcara. También. Es que guapa esta imagen, ¿no? Creo que Telltale nunca había hecho un juego con tanta jugabilidad. Ah, mira, aquí hay algo. Como hasta ahora, joder. OPA graffiti on the outside of the containment vault? How dumb can you get? Hey, you want to tell me why there's OPA graffiti on our containment vault? Why not? You used to run things on Series. Madre Don't you mía. support the OPA? I support taking care of ¿Nuestra our nave ship. esta? Paint it over once we get back on board. Fine. No sé, está hecha mierda, Some coño. things are more important than a fresh paint job, Exo. Es una cápsula nuestra, supongo, ¿no? Que se puede ir por aquí también, joder. Hostia puta. Aquí hay otro tío sin cabeza. Last time Khan smoked a cigar on the ship, Maya had to spend half the day cleaning out the air filter. Not a lot of particulates in the air filter. Virgil, how long do you think the bodies have been like this? A couple of days? That's my assumption, after analyzing the footage of the heads and the remnants of the precipitating battle. What have you noticed about the battle? Well, nothing about this attack seems random or impulsive, and yet, what was it all for? Me está gustando, ¿eh? No clear motive, very odd. Registro de la temperatura. Ah, hay una puerta ahí. Hostia puta, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Ya no sé si es aquí donde estamos yendo. Ya podemos ir donde nos salga de los cojones y So, eso. about that. It's a fingerprint lock. You're going to need to find the right hand. An officer.
The baka. Good news. The logs show that there was one out in the crew mess hall. Second Corporal Horowitz. Alright. Might be difficult to get his body back to the door, though. Le cortamos la mano, coño. Don't need all of him. Oh, God. Vale, ahí está el este. No es el sitio, donde estamos. Una carta, ¿qué coño? Skinnies. Bigoted asshole. He still didn't deserve to die like this. Nuestros canales no se de nada, no paran de pedir que nos nada. Hey, Khan. You've been flying a long time. Ever seen anything like this before? Nah, but when it comes to pirates, nothing surprises me. They're all monsters. You've seen the damage they did. What do you think they were after? Could be anything. Question is, whether they found Me it... mola cómo aparta las cosas con la mano. Microwave energy gun. Not a bad choice for persuading someone to open a door. Vale, supuestamente vamos a ver si hay alguien por aquí. Un oficial, ¿no? Filtro de aire. Ah, por aquí he venido, coño. ¿Es que he entrado por otro sitio o...? Ah, no, esta es la misión principal. Commanders, this is Private Takabe. The pirates have asked me to report the following. All crew members, except for those barricaded in the officers' quarters, have been killed or captured. The pirates do not wish to kill anyone else. If you open the gate now and allow them to complete their search, no more lives will be lost. And if you do not comply, oh God, please don't. Ah, la mierda. 10 minutos hasta el siguiente. Arlen and Rayan's experience hauling minerals on Vesta has been a big help, even when they annoyed the hell out of me. Clean palladium in this recycler. Good pull, drummer. UNN officers always keep a backup water recycler for themselves. You were a UNN officer. Do you have a backup recycler for yourself? Of course not. I drink the same cloudy sludge as the rest of you. Por allí. Bueno, nos va marcando el camino poco a poco. Tampoco sé muy bien por dónde por ahí dentro. Vamos por ahí. Como la nave está hecha mierda, pero exagerado. Este es uno, ¿no? Este es el tío. Europa's Bane. Anyone heard of it? It's one of Toussaint Zapata's ships. Hay un pirata muerto, ¿verdad? Fuck. Should have known. Who is that? Latest pirate flavor of the month. Led a mining strike on Europa. Stole a few ships. Now self-employed as a full-time murdering psychopath. UNN has been giving her a wide berth. If she wanted to take out this ship, it means she had a good reason. Or she's just a murdering psychopath. Got it. Thanks. Maya, I'm in the mess hall. Time to find an officer. I've linked the personnel records to your terminal. Try scanning the bodies and see if you get a match. Looks like the crew tried to mount a defense here. For all No le sirvió, no. Those poor people. This is awful. Have you ever seen anything No like es it? este. Ya, vaya tironcete que ha pegado, ¿eh? Not even on series?
No, aquí pega unos tirones. Hostia, cuando pasamos de esta zona, mirad, mirad, mirad. ¿Va a pegar otra vez? Ah, no. Hostia puta, pues lleva el juego muy fluido y ha pegado ahí una rascada importante, ¿eh? Hashang. Check the shoulders. UNN officers have those fancy bars. I know pirates are vicious, but this is... Está pegando unos tironcetes aquí bien hermosos, ¿eh? Spend too long off station. Go Big Pagal. Big Pagal? My belter is... Mira, 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 mira. It means really fucking crazy. Es solo desde que hemos entrado en esta sala, ¿no? Y cuando hablamos. Porque mientras no hablemos, creo que no... No, mientras no hablemos va bastante bien. Pero cuando estamos hablando y tal, está la cosa jodidilla. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Este de Expanse está bastante guay. Gráficamente, a ver, no es lo mejor que he visto en mi vida, pero oye, está bien. Tiene algún problemilla técnico que seguramente solucione con algunos parches. El juego acaba de salir realmente hace unos días. Y seguramente conforme vayan saliendo los episodios nuevos, pues irán mejorando también el juego original, el juego base. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.